Una madre de 8 hijos descubre un escabroso secreto del rico que la cuida. Clara, con los dedos llenos de harina y el cabello recogido en un moño deshecho, no podía imaginar que la vida le jugaría una broma tan cruel. Su esposo había muerto, dejándola al frente de una casa bulliciosa donde el llanto y las risas de sus 8 hijos se entremezclaban en una sinfonía caótica. Pero los días de cansancio no eran nada en comparación con la sorpresa que le aguardaba al aceptar el trabajo de niñera de Leonardo, un millonario que había llegado al pueblo con aires de misterio y una sonrisa encantadora. Apenas entró a la mansión de Leonardo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un lugar espectacular, adornado con cuadros antiguos que parecían observarla, como si el pasado murmurara entre las sombras. Las luces titilaban suavemente. Las paredes estaban cubiertas de libros cuya sabiduría parecía desbordarse, y todo apuntaba a que su nuevo patrono escondía secretos. Secretos que, pensó Clara, cargarían su alma si decidía profundizar. «Clara», le dijo Leonardo con una sonrisa enigmática, «tienes un don natural para manejar niños. Pero ten cuidado. A veces la curiosidad puede ser peligrosa». Sus palabras danzaron en el aire, cargadas de insinuaciones, dejando a Clara con un nudo en el estómago. Los primeros días con él fueron una vorágine. Su sonrisa seductora, su mirada intensa y, sobre todo, su conexión con sus hijos desprendía una calidez extraña que hacía que, a pesar de su dolor, Clara sintiera mariposas en el estómago. Pero a medida que pasaban las semanas, empezaron a surgir detalles inquietantes. Su trabajo se convertía en obsesión. Se quedaba más horas en la mansión, descuidando a sus pequeños, que empezaron a murmurar entre ellos sobre la luz rara que veían en la ventana del sótano, sobre voces que susurraban en la penumbra. Una tarde, mientras recogía juguetes, Clara escuchó risas provenientes del jardín. Allí, envueltos en sombras, encontró a sus hijos jugando cerca de un círculo de flores marchitas y lo que parecía una herida en el suelo. Un escalofrío le atravesó el cuerpo. Algo no estaba bien. Los rostros de sus pequeños se iluminaron al verla, pero ella no podía ignorar el escalofrío que se extendía en su pecho. Las noches se tornaron más inquietantes. A menudo, Clara se despertaba por susurros en la oscuridad. Tu familia tiene secretos que jamás imaginaste. Los gritos ahogados de su propia culpa comenzaron a acecharla. La atracción hacia Leonardo crecía al mismo tiempo que sus inquietudes. ¿Debía seguir entregándose a esa imponente figura o preocuparse por la seguridad de sus hijos? El sillón del estudio de Leonardo, donde solía pasarse horas trabajando, parecía ahora un trono de intrigas. Cada vez que Clara se sentaba en él, la sensación de peligro se intensificaba. Al mirar por la ventana, el pueblo lucía diferente. Las apariencias ya no eran lo que parecían, y los murmullos de un culto oscuro comenzaron a florecer en su mente. Mientras Clara se debatía entre el peligro y la pasión, el eco de las risas de sus hijos se desvanecía en la distancia. La frontera entre la obsesión y el amor se volvía borrosa. Clara podría romper las cadenas que la unían a Leonardo, o se dejaría seducir por aquel misterio. Mientras la noche caía, Clara se sentó en el sofá, la mente en tumulto, y fue entonces cuando, con un estremecimiento,
escuchó un susurro que heló su sangre. Tu familia tiene secretos que jamás imaginaste. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara se estremeció. El susurro en la oscuridad reverberó en su mente, un eco que no se iría fácilmente. Tu familia tiene secretos que jamás imaginaste. Su corazón latía desbocado. ¿Qué significaba eso? ¿Qué peligros acechaban? En la penumbra de aquella mansión que se convertía en su mundo. A medida que intentaba calmarse, escuchó el leve crujido de la puerta del estudio. Leonardo apareció en la entrada, con su mirada profunda y una sonrisa que, si bien había comenzado como un refugio, ahora se tornaba inquietante. Clara, ¿todavía despierta? Su voz era suave, casi seductora, pero había una tensión en el aire que la hizo retroceder. Sí, Leonardo, estaba pensando, murmuró, tratando de aparentar tranquilidad, pero mientras él se acercaba, el frío se apoderó de la habitación. La conexión que había disfrutado comenzó a desvanecerse, y en su lugar sentía cada vez más un vacío abrumador. ¿Qué estaba escondiendo? Fue entonces cuando un golpe sordo sonó en el piso superior, seguido de un grito desgarrador que atravesó el silencio. Clara dio un salto. Su corazón se detuvo. ¡Los niños! Gritó corriendo hacia la escalera. Leonardo la siguió, sus pasos pesados en el suelo de mármol, pero había algo en su expresión que le heló la sangre. No parecía alarmado, sino más bien expectante. Al llegar al pasillo, Clara vio la puerta del cuarto de sus hijos entreabierta. La luz parpadeante provenía del interior. Sin pensarlo, empujó la puerta y lo que vio la paralizó. Sus hijos estaban ahí, formando un círculo, inmóviles, con los ojos fijos en un objeto en el centro. Una vieja caja de madera, cubierta de símbolos extraños. «¡Mamá, mía!», susurró uno de sus pequeños, señalando la caja. Clara se inclinó hacia adelante, horrorizada. En la tapa, una figura de un hombre que se parecía a Leonardo, con una mirada siniestra, parecía observarla. «Es solo un juego, ¿verdad?». Clara intentó sonar firme, pero su voz tembló. «Hijos, salgan de ahí». Pero ellos no se movieron, como si estuvieran hipnotizados. El aire se volvió denso, y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. «¡Clara!», llamó Leonardo, con un tono que hizo eco en la habitación. «Déjalos. Ellos están aprendiendo sobre su historia». «¿Historia? ¿De qué está hablando?». Clara se sentía atrapada, como si estuviera en una trampa que él había tejido. Era como si todo lo que había aprendido sobre él se desvanecía en un instante. Sin más, se lanzó hacia sus hijos, pero algo la detuvo. La caja comenzó a vibrar y de repente un brillo escalofriante iluminó el cuarto. «¡Mamá!», gritaron al unísono, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Leonardo, mirando la caja cada vez más fijamente, murmuró algo en voz baja. «Este es el comienzo, Clara.
No podemos escapar de lo que somos. Su voz se desvaneció en un susurro oscuro, y él se convirtió en una sombra ante sus ojos. Clara sintió que el tiempo se detenía. Miró a sus hijos y en sus rostros vio algo más, una culpa, un entendimiento de traición. En ese momento comprendió que ellos conocían algo que ella ignoraba. Un grito desgarrador irrumpió en su mente. Las risas, el juego, todo se desdibujó en una niebla de terror. ¿Acaso sus pequeños estaban ligados a este secreto? Clara tambaleó. El horror en su pecho pesaba como un plomo. Y en ese instante la caja se abrió lentamente, revelando un antiguo diario manchado con sangre, con el nombre de Leonardo escrito en la portada. Clara sintió que se le caía el mundo encima. ¡No!, gritó, pero era demasiado tarde. La oscuridad consumió todo. Así Clara se encontró ante la verdad más descabellada, enfrentando su mayor miedo. ¿Quién era realmente Leonardo? ¿Y qué secretos habían estado escondiendo sus hijos? El eco de las risas se desvanecía, dejando un vacío helado. Y entre el silencio ensordecedor, Clara supo que la pesadilla apenas comenzaba. Clara sintió que el tiempo se detenía. Su mente luchaba por comprender la imagen frente a ella. Aquella caja de madera, cubierta de símbolos aterradores, vibraba con fuerza. ¡No!, gritó, pero su voz se perdió en el caos. La luz tenue iluminó el rostro de sus hijos, ahora marcados por una expresión que no reconocía. Leonardo, implacable, dio un paso adelante, pero en ese instante la caja estalló con un resplandor cegador. Clara sintió que la energía la atravesaba, como si el aire mismo se volviera electricidad. ¡Mamá, ayuda! Sus pequeños gritaban, pero ella estaba paralizada, atrapada entre el horror de la revelación y la desesperación. Y entonces sucedió. Un ruido atronador resonó en el exterior. La mansión tembló, como si el mismo suelo reclamara lo que escondía. Clara dirigió su mirada hacia la ventana y vio a una multitud reunida, con antorchas que danzaban entre las sombras. ¿Qué estaba pasando? La gente del pueblo se había movilizado y una sensación de terror comenzó a enraizarse en su corazón. ¡Lara, sal de aquí! El grito de Leonardo rompió en hechizo, pero sus palabras parecían ineficaces. La caja continuaba vibrando mientras el brillo revelaba fragmentos de un oscuro secreto. Una figura emergió de la luz. Era una mujer, con los ojos vacíos y una sonrisa que rezumaba locura. La mujer, que Clara reconoció al instante, era María, la mejor amiga de su difunto esposo. ¿Cómo había llegado allí? María se acercó flotando como un espectro. Clara, debes entender. Todo lo que creías saber, lo que pensabas que era amor, no es más que un eco de nuestra historia, de nuestras decisiones. Las palabras de María, llenas de resentimiento, hicieron que Clara retrocediera. ¿Te acuerdas de aquel verano? ¿De aquel pacto que hicimos? La risa de María se volvió frenética. Tus hijos no son solo tuyos, Clara, son parte de algo mucho más grande. El estómago de Clara se convirtió en un nudo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Pero el terror la llenó, inundándola de una desesperación palpable. Ellos son la clave. Cada uno de ellos lleva en su sangre el legado de lo que hemos ocultado, respondió la mujer, señalando a los hijos de Clara.
que ahora parecían reconocerse entre sí de una manera inquietante. Fue entonces cuando Clara comprendió. No solo su vida estaba en juego, el destino de su familia entera estaba atado a aquellos secretos. Al asimilarlo, se dio cuenta de que el amor que había sentido hacia Leonardo era una ilusión manipulada. «¡Leonardo!», gritó, buscando su mirada. Pero él estaba perdido, observando la caja, como si tuviera el control de todo. En un movimiento súbito, la figura de María desapareció en un destello, dejando una atmósfera cargada de tensión. Tienes que decidir, Clara, ¿qué es más fuerte, tu amor materno o lo que verdaderamente eres? El pueblo lo sabe. Los secretos vienen a la luz en esta noche. Que el grito desgarrador de sus hijos resonó en su mente. Clara sintió el terror apoderarse de ella, arrastrándola de vuelta a la realidad. La multitud que aguardaba fuera era un reflejo de antiguas traiciones. ¿Cuánto conoces del pasado, Clara?, murmuró la sombra de María en su cabeza. El sonido de una puerta violada rompió el silencio. Un grupo de vecinos irrumpió en la mansión, armados con antorchas y miradas llenas de juicio. Clara sintió que su corazón estallaba. «¡No!», gritó, «son mis hijos». Y mientras la luz parpadeante iluminaba sus rostros aterrorizados, Clara comprendió con horror que cada miembro del pueblo estaba allí para hacer justicia. Justicia por secretos que habían estado latentes durante generaciones. La inclinación de sus vidas, el destino sombrío de sus hijos. ¿Podría Clara enfrentarse a la verdad? De su pecho surgió un grito: «¡No dejen que se los lleven!». Pero su súplica se perdió en el aire. De alguna manera ya no estaba en control, y la única verdad que conocía estalló en su mente. Los secretos jamás permanecen ocultos, y el pasado tiene sus propias cuentas que cobrar. Clara se sintió completamente atrapada entre el horror y la expectativa. La noche caía sobre ella como un manto negro, y el destino de todos pendía de un hilo frágil. El eco de las decisiones comenzaba a resonar. ¿Alguien podría salvarlos de lo que tenían que enfrentar? ¡Claro! Por favor, proporciona el texto que deseas que traduzca y adapte al español. Clara sintió que el tiempo se detenía. Su mente luchaba por comprender la imagen frente a ella. Aquella caja de madera, cubierta de símbolos aterradores, vibraba con fuerza. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. La luz tenue iluminó el rostro de sus hijos, ahora marcados por una expresión que no reconocía. Leonardo, implacable, dio un paso adelante. Pero en ese instante, la caja estalló con un resplandor cegador. Clara sintió que la energía la atravesaba, como si el aire mismo se volviera electricidad. «¡Mamá! ¡Ayuda!». Sus pequeños gritaban, pero ella estaba paralizada, atrapada entre el horror de la revelación y la desesperación. Y entonces sucedió. Un ruido atronador resonó en el exterior, como si el mismo suelo reclamara lo que escondía. Clara dirigió su mirada hacia la ventana y vio a una multitud reunida, con antorchas que danzaban entre las sombras. ¿Qué estaba pasando? La gente del pueblo se había movilizado, y una sensación de terror comenzó a enraizarse en su corazón. «¡Clara, sal de aquí!». El grito de Leonardo rompió el hechizo, pero sus palabras parecían ineficaces.
La caja continuaba vibrando, mientras el brillo revelaba fragmentos de un oscuro secreto. Una figura emergió de la luz. Era una mujer, con los ojos vacíos, y una sonrisa que rezumaba locura. La mujer, que Clara reconoció al instante, era María, la mejor amiga de su difunto esposo. ¿Cómo había llegado allí? María se acercó flotando como un espectro. Clara, debes entender, todo lo que creías saber, lo que pensabas que era amor, no es más que un eco de nuestra historia, de nuestras decisiones. Las palabras de María, llenas de resentimiento, hicieron que Clara retrocediera. ¿Te acuerdas de aquel verano? ¿De aquel pacto que hicimos? La risa de María se volvió frenética. Tus hijos no son solo tuyos, Clara. Son parte de algo mucho más grande. El estómago de Clara se convirtió en un nudo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, pero el terror la llenó, inundándola de una desesperación palpable. Ellos son la clave. Cada uno de ellos lleva en su sangre el legado de lo que hemos ocultado, respondió la mujer, señalando a los hijos de Clara, que ahora parecían reconocerse entre sí de una manera inquietante. Fue entonces cuando Clara comprendió. No solo su vida estaba en juego, el destino de su familia entera estaba atado a aquellos secretos. Al asimilarlo, se dio cuenta de que el amor que había sentido hacia Leonardo era una ilusión manipulada. ¡Leonardo!, gritó, buscando su mirada, pero él estaba perdido, observando la caja como si tuviera el control de todo. En un movimiento súbito, la figura de María desapareció en un destello, dejando una atmósfera cargada de tensión. Tienes que decidir, Clara. ¿Qué es más fuerte? ¿Tu amor materno o lo que verdaderamente eres? El pueblo lo sabe. Los secretos vienen a la luz en esta noche. El grito desgarrador de sus hijos resonó en su mente. Clara sintió el terror apoderarse de ella, arrastrándola de vuelta a la realidad. La multitud que aguardaba afuera era un reflejo de antiguas traiciones. ¿Cuánto conoces del pasado, Clara?, murmuró la sombra de María en su cabeza. El sonido de una puerta violada rompió el silencio. Un grupo de vecinos irrumpió en la mansión, armados con antorchas y miradas llenas de juicio. Clara sintió que su corazón estallaba. ¡No!, gritó. ¡Son mis hijos! En ese momento la caja se iluminó de un modo inesperado, arrojando luces brillantes por toda la habitación. De repente, un estallido resonó y un vórtice se abrió en el aire, desatando un torbellino de energía. Clara apenas pudo moverse. Todo giró a su alrededor, y en lo más profundo del vórtice, una sombra emergió. Clara se quedó boquiabierta. Era su difunto esposo, Daniel, que con la mirada, entre la tristeza y la locura, cruzó el umbral. Clara susurró: «No debiste entrarle al juego». El tiempo pareció detenerse. La multitud afuera gritaba, pero Clara solo podía pensar en lo imposible. «Pero tú estás muerto», balbuceó, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación de que su esposo había estado vivo y había manipulado a todos, incluida a su familia, era más de lo que podía soportar. «Lo hice por nosotros, por nuestros hijos». Había cosas que debías olvidar. La voz de Daniel se desvaneció en el aire, pero el eco de su declaración resonó en el corazón de Clara. El choque, como un rayo, le atravesó el pecho. Sus hijos, ahora mirándolos a él, estaban profundamente conectados a ese oscuro secreto. «¿Qué has hecho? ¿Qué somos, Daniel?», gritó Clara, sintiendo el terror llenarla hasta hacerla temblar.
La multitud, al ver la aparición de Daniel, retrocedió, atónita. Una mezcla de horror e incredulidad se apoderó de todos. «No puede ser. Dijo que estaba muerto», murmuró uno de los vecinos. Todo se desmoronaba. No solo los secretos ocultos salían a la luz, sino también la verdad devastadora sobre el amor que Clara había creído conocer. «Debías haberlo sabido, querida. Somos parte de un legado del cual no puedes escapar», dijo Daniel, mientras el brillo de la caja comenzaba a consumirlo. Entonces, mientras Clara luchaba por asimilar la magnitud del giro en su vida, la habitación se oscureció y el caos se desató. Las verdades y mentiras se mezclaban, dejando a Clara en un estado de conmoción total. El eco de su risa macabra resonó en su mente mientras Clara se preguntaba si alguna vez podría recuperar a su familia. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuáles eran los secretos inconfesables que ahora se desplomaban sobre ellos? Mientras el horror la consumía, Clara supo que su lucha solo había comenzado. Clara sintió que el tiempo se detenía. Su mente luchaba por comprender la imagen frente a ella. Aquella caja de madera, cubierta de símbolos aterradores, vibraba con fuerza. «¡No!», gritó. Pero su voz se perdió en el caos. La luz tenue iluminó el rostro de sus hijos, ahora marcados por una expresión que no reconocía. Leonardo, implacable, dio un paso adelante, pero en ese instante la caja estalló con un resplandor cegador. Clara sintió que la energía la atravesaba, como si el aire mismo se volviera electricidad. «¡Mamá! ¡Ayuda!», sus pequeños gritaban, pero ella estaba paralizada, atrapada entre el horror de la revelación y la desesperación. Entonces, de repente, un estruendo resonó desde el exterior, como si la misma casa temblara. Clara giró la cabeza hacia la ventana y vio a una multitud reunida, con antorchas que parpadeaban en la oscuridad. La gente del pueblo había llegado en masa y su corazón se hundió en su pecho. «¿Qué pasa?», murmuró aturdida. «Clara, sal, te están buscando», gritó Leonardo, su voz cargada de pánico. Pero mientras él insistía, Clara se sintió aún más atrapada. La caja vibraba y su interior comenzaba a abrirse lentamente, llenando la habitación de luces escalofriantes. «¡Daniel!», gritó María desde la oscuridad, y la multitud se congeló. La voz era inconfundible. No podía ser. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo podía estar aquí?». «No, no es posible», gritó Clara, retrocediendo, pero sus pies no respondían. La figura emergió de él. Vórtice de luz, y al instante todas las miradas se dirigieron a ella. Era María, con una sonrisa que contrastaba con la locura en su mirada. «Clara, mi mejor amiga», dijo. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad aterradora. «¡Tú estás muerta!», chilló Clara, el horror llenándole el cuerpo. Daniel se había ido y con él lo que había creído era la verdad de su vida. «Yo estaba muerta, sí, pero volví». «Eres parte de esto, Clara», replicó María, su voz suave y amenazante. «Tus hijos y tú son la clave. El legado que se nos encomendó no puede ser ignorado. Ellos deben saber la verdad». La multitud murmuraba, confusa y asustada. Clara sintió su corazón latir con fuerza. ¿El verdad de qué? Su voz tembló mientras luchaba contra el pánico, pero no podía resistir la atracción de las palabras de María.
de nuestra historia, de todo lo que hemos escondido, dijo María mientras avanzaba hacia Clara, sus ojos fijos en ella. En un instante, la vibración de la caja aumentó y el brillo se volvió cegador. Ellos están destinados. El pacto que hicimos nosotros, ese no se rompió. El aire se volvió más denso, cargado de electricidad. ¡No! ¡No puedo dejar que mis hijos sean parte de esto!, gritó Clara, sintiendo que las paredes de la mansión comenzaban a cerrar sobre ella. Tus hijos no solo son tus hijos, Clara. Ellos llevan el peso de lo que hemos ocultado, insistió María, extendiendo sus brazos hacia los pequeños, quienes comenzaron a acercarse a ella como si fueran atraídos por un imán. Clara sintió un nudo en la garganta. «No, no», susurró, pero sus hijos no la escuchaban. Estaban hipnotizados, cautivados por la figura de María. «¡Despierten!», gritó, pero su súplica se perdió entre el creciente bullicio de la gente afuera. Y de repente, un estallido resonó en la habitación. Las puertas se abrieron violentamente y un par de hombres del pueblo irrumpieron. «¡Antes que sea demasiado tarde!», gritó uno. Llevaban hachas y un brillo decidido en sus ojos. «Tenemos que terminar con esto». Clara se quedó paralizada. Olas de horror y confusión le atravesaron el cuerpo. «¡Están locos!», pensó mientras las sombras se alzaban a su alrededor. Justo entonces, un nuevo giro. María se dio la vuelta y en un instante su sonrisa se borró. «¿Qué están haciendo? No pueden interrumpir el ritual». Clara miró a Leonardo, quien se encontraba atónito, y en ese momento todo estalló. La habitación vibraba, las luces tartadeando como si el mismo espacio estuviera vivo. Las palabras de María resonaron en su mente, intensificadas por su terror. En un giro inesperado, sintió que toda la verdad recaía sobre sus hombros. ¿Qué secretos ocultos habían mantenido en la sombra? Y así, en medio del caos y la revelación, Clara se dio cuenta de que el juego había cambiado. Sus hijos se alineaban con el pueblo que había llegado a buscar justicia. Y ella estaba atrapada entre dos mundos, la frontera de la verdad y el horror. La decisión se cernía sobre ella, pesada y tumultuosa. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por lo que creía que era su familia? ¿O se convertiría en lo que los otros querían que fuera? La verdad aún estaba escondida, y el eco de la historia ancestral comenzaba a resonar en su mente. ¿Sería capaz de desentrañar los secretos que la unían a un oscuro pasado? ¿O permitiría que todo se desmoronara a su alrededor? La lucha apenas comenzaba, y el futuro se tornaba incierto, lleno de sombras y misterios que amenazaban con devorarlos a todos. Clara sintió que el tiempo se detenía. Su mente luchaba por comprender la imagen frente a ella. Aquella caja de madera, cubierta de símbolos aterradores, vibraba con fuerza. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. La luz tenue iluminó el rostro de sus hijos, ahora marcados por una expresión que no reconocía. Leonardo, implacable, dio un paso adelante. Pero en ese instante la caja estalló con un resplandor cegador. Clara sintió que la energía la atravesaba, como si el aire mismo se volviera electricidad. «¡Mamá, ayuda!», sus pequeños gritaban, pero ella estaba paralizada, atrapada entre el horror de la revelación y la desesperación. Entonces de repente un estruendo resonó desde el exterior, como si la misma casa temblara. Clara giró la cabeza hacia la ventana y vio a una multitud reunida con antorchas que parpadeaban en la oscuridad.
La gente del pueblo había llegado en masa y su corazón se hundió en su pecho. —¿Qué pasa? —murmuró, aturdida. —¡Clara, sal! ¡Están buscando! —gritó Leonardo, su voz cargada de pánico. Pero mientras él insistía, Clara se sintió aún más atrapada. La caja vibraba y su interior comenzaba a abrirse lentamente, llenando la habitación de luces escalofriantes. Gritó María desde la oscuridad y la multitud se congeló. La voz era inconfundible. No podía ser. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía estar aquí? ¡No! ¡No es posible! Gritó Clara, retrocediendo, pero sus pies no respondían. La figura emergió del vórtice de luz, y al instante todas las miradas se dirigieron a ella. Era María, con una sonrisa que contrastaba con la locura en su mirada. —Clara, mi mejor amiga —dijo. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad aterradora. —¡Tú estás muerta! —chilló Clara, el horror llenándole el cuerpo. Daniel se había ido, y con él lo que había creído era la verdad de su vida. Yo estaba muerta, sí, pero volví. Eres parte de esto, Clara —replicó María, su voz suave y amenazante. Tus hijos y tú son la clave. El legado que se nos encomendó no puede ser ignorado. Ellos deben saber la verdad. La multitud murmuraba, confusa y asustada. Clara sintió su corazón latir con fuerza. ¿La verdad de qué? Su voz tembló mientras luchaba contra el pánico, pero no podía resistir la atracción de las palabras de María. De nuestra historia, de todo lo que hemos escondido, dijo María mientras avanzaba hacia Clara, sus ojos fijos en ella. En un instante la vibración de la caja aumentó y el brillo se volvió cegador. Ellos están destinados. El pacto que hicimos nosotros, ese no se rompió. El aire se volvió más denso, cargado de... —Llevan el peso de lo que hemos ocultado —insistió María, extendiendo sus brazos hacia los pequeños, quienes comenzaron a acercarse a ella como si fueran atraídos por un imán. Clara sintió un nudo en la garganta. —¡No! ¡No! —susurró, pero sus hijos no la escuchaban. Estaban hipnotizados, cautivados por la figura de María. —¡Despierten! —gritó, pero su súplica se perdió entre el creciente bullicio de la gente afuera. Y de repente, un estallido resonó en la habitación. Las puertas se abrieron violentamente y un par de hombres del pueblo irrumpieron. —¡Antes que sea demasiado tarde! —gritó uno. Llevaban hachas y un brillo decidido en sus ojos. —¡Tenemos que terminar con esto! Clara se quedó paralizada. Olas de horror y confusión le atravesaron el cuerpo. —¿Acaso están locos? —pensó mientras las sombras se alzaban a su alrededor. Justo entonces un nuevo giro. María se dio la vuelta y en un instante su sonrisa se borró. —¿Qué están haciendo? No pueden interrumpir el ritual. Clara miró a Leonardo, quien se encontraba atónito, y en ese momento todo estalló. La habitación vibraba, las luces parpadeando como si el mismo espacio estuviera vivo. Las palabras de María resonaron en su mente, intensificadas por su terror. En un giro inesperado sintió que toda la verdad recaía sobre sus hombros. ¿Qué secretos ocultos habían mantenido en la sombra? Y así, en medio del caos y la revelación, Clara se dio cuenta de que el juego había cambiado. Sus hijos se alineaban con el pueblo que había llegado a buscar justicia, y ella estaba atrapada entre dos mundos, la frontera de la verdad y el horror.
La decisión se cernía sobre ella, pesada y tumultuosa. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por lo que creía que era su familia? ¿O se convertiría en lo que los otros querían que fuera? La verdad aún estaba escondida, y el eco de la historia ancestral comenzaba a resonar en su mente. ¿Sería capaz de desentrañar los secretos que la unían a un oscuro pasado? ¿O permitiría que todo se desmoronara a su alrededor? La lucha apenas comenzaba, y el futuro se tornaba incierto, lleno de sombras y misterios que amenazaban con devorarlos a todos. Todo se detuvo cuando un grito desgarrador cortó el aire, rompiendo la tensión. La puerta principal estalló en 1000 pedazos y un nuevo personaje irrumpió en la habitación. Una mujer joven con una cicatriz en la mejilla y ojos llenos de un fuego que Clara nunca había visto. «¡Mamá!», gritó la joven. «¡Soy yo, tu hija! ¡He vuelto!». El mundo de Clara se desmoronó. ¿Cómo? ¿Qué quería decir? La vida que creía conocer se desvanecía, y el rostro familiar de su hija perdida, a quien había llorado por años, ahora se erguía ante ella, en medio de una tormenta de emociones. El tiempo y la confusión se entrelazaron, mientras la multitud murmuraba espantada y atónita. Las palabras de María palpitaban en su mente. «Tus hijos son parte de algo más grande, una verdad aterradora». Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, haciendo que todo en lo que había creído se tambaleara. «¿Qué has hecho, Clara?», preguntó la joven con voz dura. «No puedes escapar de nuestra historia. Tienes que elegir, seguir ciegamente a Leonardo o enfrentarte a tus verdaderos demonios. Una elección imposible». Clara consumirla. Miró a sus hijos, luego a María y finalmente a la chica, cuya presencia alteraba todo en su vida. ¿Qué era realmente este legado? ¿Estaba dispuesta a descubrirlo, aunque eso significara abrir viejas heridas que nunca había sanado? La respuesta le escapaba, y en ese momento el eco de sus decisiones pasadas resonó, dejando al lector atrapado entre el horror y la revelación. Clara sintió que el tiempo se detendría de nuevo. La figura de su hija, aquella que había dado por muerta, se erguía ante ella desafiando toda lógica. «¡Mamá!», gritó la joven con desesperación. Y el estallido de esos dos simples sonidos fue como un rayo que atravesó el silencio opresor de la habitación. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las miradas de la multitud se congelaron. Los murmullos se convirtieron en un silencio ensordecedor. Era posible. ¿Cómo podía estar ahí? Las emociones luchaban dentro de Clara. Confusión, miedo y un amor indescriptible la llenaban. «¿Por qué? ¿Cómo? Te creía muerta», balbuceó, las lágrimas surcando su rostro. «No hay tiempo», insistió su hija, apenas reconociendo la angustia de su madre. «Tienes que salir de aquí. Todos estamos en peligro». Fue entonces cuando los ojos de Clara se encontraron con los de Leonardo, que se mantenía en un rincón, atrapado entre la sorpresa y el terror. «Leonardo», su voz temblando, apenas conteniendo la furia. «Yo no lo sabía hasta ahora», respondió él, sus palabras sonando como un eco distante. No entendía lo que realmente estaba pasando. María, aún presente, observaba como una sombra. Sus ojos tenían una chispa de locura que incomodaba a todos. Lo que no saben es que el legado que persiguen no es solo historia, es parte de su propia carne. Su risa resonó, burlona y amenazadora. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y la tensión en la habitación se volvió palpable. Algo más estaba en juego aquí, y las revelaciones pesaban como piedras en su pecho. De repente, un grito desgarrador resonó desde fuera, como un trueno. «¡No dejen que se lo lleven!
Era la voz de uno de los hombres que había irrumpido en la casa. El caos estalló cuando varios miembros del pueblo entraron, su furia contenida a punto de liberarse. Las antorchas bailaban, arrojando sombras que se movían como fantasmas en medio de la oscuridad. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «Clara, debes elegir», gritó María, y la presión se intensificó. «¿Te vas a quedar con ellos o seguir nuestra verdadera línea?» Fue entonces que, en un giro inesperado, un hombre del pueblo se adelantó, su rostro iluminado por la luz de las antorchas. «Tú no eres su hija, eres un monstruo», bramó. El rostro de la joven se tornó pálido y algo en ella cambió. Sin previo aviso, la joven lanzó un grito desgarrador y su figura brilló con un resplandor oscuro que la rodeaba. «¿Qué estás haciendo, Clara?», gritó su hija. La luz comenzó a distorsionarse y las sombras se arrastraron hasta fusionarse con la joven. Todo se volvió caos. Una energía oscura nació de la caja y las formas del pasado, parecidos a visiones, comienzan a emerger de las paredes. Clara vio rostros conocidos y otros olvidados, todos ligados a un oscuro legado. Sentía que todo lo que sabía se desmoronaba. En aquel instante la verdad dolía. Su hija era un espectro del pasado. «¡No!», Clara gritó, pero en su pecho un vacío crecía. ¿Podría haber estado criando a alguien inhumano? ¿Todo lo que había amado había sido una ilusión? La tensión se rompió con un estallido y el caos alcanzó su punto máximo. La caja, resonando con la historia de años pasados, explotó en un haz de luces desgarradoras. En un instante, la habitación se oscureció y Clara comprendió que el verdadero horror no radicaba en ver a su hija, sino en darse cuenta de que el hilo oscuro que unía a su familia con el pasado era más fuerte de lo que jamás había imaginado. La elección estaba ante ella, y mientras la oscuridad engullía todo, una pregunta giraba en su mente, titilando como una chispa. ¿Qué rumbo tomaría ahora en medio de esta tormenta de antiguos secretos? El mundo se desvaneció mientras la incertidumbre se cernía sobre ella, dejando solo una pregunta flotando en el aire. ¿La historia familiar se tornaría en redención o condena? Clara sintió que el tiempo se detenía. Su mente luchaba por comprender la imagen frente a ella. Aquella figura de su hija, aquella a la que había creído muerta, le destrozaba el corazón. La joven, con un brillo en sus ojos y una cicatriz que contaba historias de dolor, estaba de pie en medio del caos, y su grito resonó como un eco de un pasado olvidado. «¡Mamá! ¡Debes actuar!». La multitud se moría de confusión, mientras los murmullos se convertían en un leve murmullo de preocupación. «¿Por qué no nos dijiste que tenías otra hija?», preguntó un vecino. Clara se sintió acorralada. Las paredes se cerraban sobre ella. Los rostros conocidos se transformaban en máscaras de sorpresa y juicio. «No entiendo. ¿Cómo es posible?», balbuceó, sintiendo el pánico apoderarse de su pecho. «Mamá, hay algo que no sabes», continuó. Su hija, dando un paso adelante, sus ojos chisteando con una mezcla de miedo y determinación. «Todo esto es un engaño. No podemos quedarnos aquí. Leonardo, él no es quien dice ser». Las palabras cayeron como una bomba. El aire se volvió más denso de lo que ya era. Clara miró a Leonardo, su confianza en él tambaleándose. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz temblorosa.
Pero en lugar de dar una respuesta, Leonardo retrocedió un paso. Y su expresión se torció en horror. La caja en el suelo comenzó a vibrar aún más intensamente. Las luces parpadeaban, y Clara sintió que la realidad se descomponía a su alrededor. «¡Mamá! ¡Debemos irnos ahora!», insistió su hija, mientras el caos se intensificaba. Pero Clara no podía moverse. «¡Espera!», gritó. En ese instante, la puerta principal se abrió de golpe, y una figura oscura apareció en el umbral, envuelta en sombras. Clara sintió que su corazón se detenía. La figura se acercó, y cuando entró en la luz, ella reconoció a su esposo, Daniel, como un espectro de lo que alguna vez fue. «Clara, todo te lo dejé a ti», dijo con una voz cargada de melancolía. «No me mataste. He vivido. He estado aquí todo este tiempo». La multitud se quedó estupefacta. Todos los murmullos se detuvieron. La verdad era abrumadora, y Clara se sintió desvanecer. «¿Cómo puedes estar aquí?», murmuró. La cicatriz de su hija brillaba intensamente mientras el rostro de Daniel revelaba un secreto oculto. «Te lo diré todo, Clara. Todo lo que sé. Este no es solo un legado, es un ciclo en el que todos estamos atrapados». Fue entonces cuando una risa maníaca resonó en la habitación, proveniente de María. «¡Felicidades, Clara! ¡Finalmente lo descubres! Tu familia ha sido un juego durante generaciones, y tú eres parte de eso». La atmósfera se hizo espesa. Cada palabra llenaba el aire de una tensión que hacía que el estómago de Clara se retorciera. «No, no puedo aceptarlo», gritó Clara, pero su hija la miró con ternura y dolor. «Mamá, no tienes que temer. Este lugar no es lo que piensas. Nos han manipulado todos. Tengo que contarte la verdad. Pero no hay tiempo. Debemos irnos». De repente el brillo de la caja se volvió punzante, como un destello que te hace cerrar los ojos. La habitación temblaba, y Clara sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies. En ese momento, Daniel avanzó hacia ella, su mirada llena de angustia. «El pasado no debe ser revivido. Cada decisión tiene consecuencias. Tus hijos, ellos deben saber la verdad». La revelación golpeó a Clara como un rayo. ¿Son parte de esto?», preguntó, como si sus palabras fueran un susurro perdido en el caos. Daniel asintió. «Son la clave para romper el ciclo, pero necesitan tu decisión. El tiempo se acaba». Mientras el caos estallaba a su alrededor, Clara sintió que su vida se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo el amor que pensaba haber sentido, se convertía en polvo. La risa de María resonaba, burlona y trágica. «Recuerda, Clara, no puedes escapar de quién eres realmente». Justo entonces, el eco de los gritos de sus hijos llenó el aire. Clara se dio cuenta de que el futuro de su familia pendía de un hilo. Su corazón se aceleraba. La necesidad de elegir crecía dentro de ella, y la pregunta reverberaba en su mente. ¿Sería capaz de romper las cadenas de un pasado que parecía atraparla eternamente? La respuesta, así como la verdad, permanecía oculta en la oscuridad. Clara sintió que el tiempo se detuvo una vez más. Su hija, aquella que había creído perdida para siempre, estaba frente a ella, emanando un brillo y una urgencia que la obligaban a actuar. «¡Mamá! ¡Debes hacer algo!», gritó, con la voz entrecortada por la tensión. Las miradas de la multitud eran una mezcla de asombro y miedo. «¿Por qué no nos dijiste que tenías otra hija?», murmuró una vecina, y Clara sintió que le dolía el pecho.
Todo el mundo estaba observando, juzgando. La incredulidad flotaba en el aire, pesada como una losa. ¿Cómo es posible que estés aquí?, balbuceó Clara, temblando. La angustia la abrazaba. La confusión se arremolinaba a su alrededor. Te creía muerta. No hay tiempo para explicaciones, insistió su hija, acercándose, su expresión llena de determinación. Tienes que salir de aquí. Leonardo y María están detrás de algo mucho más oscuro. Clara miró a Leonardo y su corazón latía con fuerza. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, le preguntó, con los ojos llenos de desesperación. Pero él no podía responder. Se quedó mudo, atrapado entre el miedo y la exposición. La caja en el suelo vibraba con furia, y Clara sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. ¡Mamá! ¡Vamos a romper el ciclo!, gritó su hija con los ojos llenos de fuego. Clara sintió un impulso desgarrador. Sabía que no podía seguir arrastrando el legado que la había atrapado. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, la oscuridad se apoderó de la habitación. María apareció, tomando el centro del escenario con su risa resonante. ¡Felicidades, Clara! Al fin has reunido a toda tu familia. Pero no podrás escapar tan fácilmente. Esta noche no habrá redención, solo el peso de nuestra historia. No puedo permitir que esto continúe, gritó Clara, y su voz resonó con una decisión renovada. Miró a sus hijos y a su antigua amiga, sintiendo que el sudor le corría por la frente. No somos parte de esto. Seremos quienes rompamos este ciclo. Daniel, su marido, un espectro de lo que fue, se acercó a ella, la mirada en sus ojos llena de tristeza. Tienes que decidir, Clara. Cada uno de nosotros lleva un peso. Es tiempo de liberarnos, pero solo si te atreves a enfrentar los secretos que nos han mantenido atados. A su alrededor, la multitud temía lo que podría suceder. Los murmullos llenaban el aire mientras algunos se acercaban cautelosamente. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno, y otro escudriñó la caja, que comenzó a emitirse un brillo intenso. «Dame la mano», dijo la hija de Clara, extendiendo su mano temblorosa. «Si estamos juntos, podemos romper la conexión. Tú eres la clave». Clara sintió el amor de su hija atravesando la confusión y el pánico. Sin pensarlo, tomó su mano. «¡Todos juntos!», gritó, mirando a la multitud. «¡Ayúdennos a romper esta maldición!». Y sintiendo una nueva fuerza, rodeó a sus hijos y a Daniel, formando un círculo. La energía vibrante aumentó, y del brillo de la caja salió una luz intensa, iluminando la habitación. «Es momento de enfrentar nuestros miedos», gritó Clara, sintiendo que las corrientes de poder fluían a través de ellos. Los rostros de la multitud se llenaron de esperanza y compasión. Entonces la luz se intensificó y Clara cerró los ojos, sintiendo que todo temblaba. Un grito se elevó, un eco de liberación. La luz se desvaneció al instante, dejando caer un silencio sepulcral. Con un último fulgor, la conexión se rompió y el tiempo pareció volver a la normalidad. Clara abrió los ojos y la caja, ahora cenizas, se dispersó. En el aire, como polvo en el viento, la multitud dio un paso atrás, emocionada pero asombrada. «¿Lo logramos?», preguntó uno de los vecinos, y Clara sintió que un peso se aligeraba de su pecho. Eran libres del pasado. Habían quebrado el ciclo de secretos. «Estamos a salvo, por fin», susurró Clara mientras miraba a su familia, abrazándolos con fuerza. Sin embargo, en el fondo de su corazón, el eco de las decisiones pasadas resonaba.
como un recordatorio de lo que había sucedido. Mientras la multitud se dispersaba, Clara supo que su historia no había terminado del todo. Había mucho que reconstruir, mucho que sanar. La verdad seguiría trayendo sus desafíos, pero al menos ahora tenían una oportunidad. Las estrellas brillaban en el cielo. Había esperanza en su corazón. ¿La historia de Clara y su familia terminaría aquí? ¿O sería el comienzo de algo renovador? Pero antes de que te vayas, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran esta increíble historia. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No espere ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fanáticos entienden lo esencial que es actuar ahora. Gracias por ser parte de esta aventura.